dimensiones virtuales, donde exploramos los pasajes más oscuros y grotescos del ser humano. Únete a nosotros en este viaje al interior de la psique humana. Además, semana a semana, tendremos a los mejores artistas del engaño y la trampa presentando sus obras. Hoy les invito a visitar nuestra exposición sobre la infodemia, un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común en nuestro mundo digitalizado. En esta exposición, podrán conocer más acerca de cómo las noticias falsas y la manipulación de la mente humana pueden ser utilizadas con fines oscuros. La infodemia es la capacidad de utilizar el conocimiento para obtener beneficios económicos, sociales, políticos, ocultos o simplemente para imponer una visión particular sobre el mundo. Es un acto deliberadamente construido, generalmente por grupos de interés que protegen poder económico, poder político o control mediático. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Es desde luego algo muy nocivo, siempre lleva un fin de usufructo por parte de estos grupos de interés de la conducta social y de la opinión pública general. Bueno, uno de los que es famoso y también ha sido sujeto de tanto de entendimiento como de desentendimiento es las famosas estrategias de propaganda política que en su momento usó el régimen de Hitler y el famoso personaje Goebbels, que era un manipulador profesional. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! El anticomunismo, esta idea amorfa, visceral, de miedo e ignorancia que suman y hacen el odio, fue muy estimulada por las posturas de la extrema derecha en Estados Unidos, al menos desde los años 50. No escuchaste a Claudio X que la democracia no se toca. La infodemia puede ser utilizada para influenciar la opinión pública, manipular a la gente o incluso causar daños a la sociedad. Cualquier persona es víctima de infodemia y el miedo es una pulsión muy poderosa porque apela a que se precipiten los instintos más primarios de supervivencia del sujeto. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! Y por eso la construcción discursiva de la infodemia apela generalmente a que nos sintamos vulnerables porque hay una amenaza poco clara. La falta de claridad es parte de la estrategia de la infodemia, la confusión deliberada, pero que sintamos que puede haber un daño inminente a nuestras personas o a nuestras familias. Si gana Obrador, yo me voy de México. En suma, la infodemia estimula el egoísmo, estimula reacciones de confrontación con las otras personas en la medida en que sean percibidas irracionalmente como amenazas o como parte de esa amenaza hacia nuestra integridad individual. Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres.
formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir. Y es el que está explotando hoy la derecha mexicana. El que explota la derecha mexicana hoy, Claudio X González y estos grupos empresariales financiados por el gobierno de Estados Unidos, como ha quedado manifiesto. Que queremos la posibilidad de nosotros elegir a nuestros gobernantes, cosa que este gobierno, encabezado por el presidente López Obrador, quiere conculcar ese derecho a las y los mexicanos. Es evidente la deriva autoritaria de la intentona constitucional y legal del presidente de la República y del oficialismo legislativo. Busca estimular esa noción de un enemigo común. Pinche miserable de mierda presidente que tenemos. No merecemos esta mierda, esta miseria, este hijo de en la presidencia. Y luego saca su pinche muñequito, el para como es el de mierda, para que y mire que tu pelona madre, ¿eh? Estamos en el top 3 de los países con más noticias falsas en el mundo. Y esto, por supuesto, afecta el derecho del acceso a la información y a la libertad de expresión de la gente. Muchos medios de comunicación en México no se hacen responsables por las mentiras que propagan en sus canales y sus espacios informativos. Y en muchas ocasiones son muy tendenciosos y únicamente informan la parte que les conviene informar. Durante la pandemia de COVID hubo algunas líneas famosas, por ejemplo, donde estuvieron los mitos como que le sacaban el líquido de las rodillas a las personas y que lo vendían. Ni te muevas, carnal, te toca tubo. O que las personas las intubaban cuando no se necesitaba. O una que fue también verdaderamente fantasiosa, pero muy tóxica, que fue que la Marina, la Secretaría de Marina, iba a liberar gases tóxicos desde unos helicópteros. Entonces aquí tenemos un contraste propenso o idóneo para estimular el miedo, la ignorancia y por consecuencia el odio. Y aquí sí quiero expresar que eso en su momento, espero que la historia lo sabrá poner en su sitio, se tendrá que ver cuántas muertes por COVID, cuánto daño causado por el COVID se hubiera podido evitar si los medios de información al público de carácter corporativo hubieran sencillamente transmitido con objetividad lo que dijimos desde el gobierno. El haberlo obstaculizado creo que fue un acto muy perverso que no tomó en cuenta sus consecuencias tan funestas. Y en esto han participado, por un lado, las redes sociales y también sus mecanismos de expansión como los bots y los troles que empiezan a amplificar la línea narrativa falsa a partir de saturación. No se acabaron los privilegios para la familia del presidente. El ejército se encargó de conseguir medicamentos para José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de los privilegios para la familia del presidente. El ejército se encargó de medicamentos que el gobierno negaba para José Ramón López Beltrán, porque aún una misión del ejército, una misión especial, fue enviada para sacar en el gobierno que dice que ya se acabaron los privilegios al hijo del presidente. Estos son los privilegios de medicinas. Las medicinas no faltan para José Ramón López Beltrán. Entonces, en cierta manera, la verdad tiene las de perder, porque en una red social o socioelectrónica, sociodigital, o en un noticiero, o en la prensa escrita, o en los chismes del mercado y la plaza, más rápida y más lejanamente y más persistentemente van a quedar las mentiras que las verdades, sobre todo si son más dramáticas. Por fuentes fidedignas que AMLO tuvo un evento cerebrovascular. Se reveló que el estado de salud del presidente era más complejo de lo que se sabía públicamente. ¿No les cuadran las explicaciones de la salud del presidente? ¿Cómo va a estar bien? No va a estar bien de salud. Se están burlando de su enfermedad, se están burlando de su dolor. De que la salud del presidente está muy afectada. El presidente de la República tiene algo que no puede ser
en este momento revelado. También la construcción de personajes a seguir. Y aquí quiero mencionar en particular a la senadora Lili Téllez. ¿Por qué la quiero mencionar? Primero porque me da escalofrío pensar que alguien con esta dispersión de ideas y disgregación del pensamiento pudiera convertirse en una líder política o social. Ustedes no son legisladores, son los súbditos del peje lagarto. Ustedes saben que el presidente ha enloquecido. Sentado y callado, Napoleón. Si usted no pone orden, lo tengo que poner yo. Entre la construcción de ese personaje, porque es un personaje, es como está construido, es una actriz, bastante mala por cierto, que quiere convertirse en el personaje con el que se identifiquen a lo mejor las amas de casa de la clase media mexicana. Pero encuentro una similitud en la que pusieron como presidenta en Bolivia después del golpe de Estado, Yanine Áñez, o la que pusieron como presidenta en Perú después del golpe de Estado técnico en contra de Pedro Castillo, Boluarte. Entonces me parece que Lili Téllez está siendo construida por los poderes ocultos, los poderes fácticos. Entonces lo pongo como una alerta de este tipo de personajes que son francamente disruptivos. Su forma de ser es grosera, son en todo momento confrontativos, no hay manera de llegar a una elaboración racional del análisis de la realidad o de posibles soluciones a problemas, ¿no? Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada. Seguiré trabajando por México, por supuesto. Seguiré levantando la voz y denunciando a este gobierno corrupto, inepto y mentiroso, porque nuestras familias merecen seguridad, libertad. La infodemia es un fenómeno que está cambiando constantemente y está siendo utilizado para fines oscuros por distintos grupos e individuos. Yo creo que uno de los elementos importantísimos a desenmascarar, y el presidente López Obrador lo ha dicho varias veces, es que los medios corporativos no representan al pueblo. Se recomienda contrastar fuentes. Si algo viene de una sola fuente, y tristemente en México, aunque se llame Reforma, aunque se llame El Universal, aunque se llame Milenio, aunque se llame Crónica, aunque se llame TV Azteca, Televisa, Radio Fórmula, es la misma fuente. Entonces no nos sirve tomar de estos dos periódicos o 3 o 5, porque son la misma fuente. Y considero que uno de los elementos que ayudaría a contraponerse a ello es la construcción de espacios de información verdaderamente representativos del pueblo en su conjunto o de segmentos del pueblo. Por eso aplaudimos y reconocemos los esfuerzos que se hacen a través de las redes sociales para que la población, que además muchas veces ya no se identifica ni con conductores ni con la manera de compartir la información en los medios de comunicación tradicionales, y mejor decide informarse por vías alternativas. Así que, como dice el presidente, benditas redes sociales.